Hola chicos, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Nicola Gudelo y el tema correspondiente del día de hoy desde el grupo MOPA son las articulaciones del miembro superior. Es el tema entonces del cual les voy a estar hablando un poco. Vamos a comenzar revisando de forma muy general los huesos que conforman el miembro superior. Luego vamos a revisar los tipos de articulaciones presentes en este miembro superior y luego vamos a pasar a describir más detalladamente cada una de las articulaciones, iniciando por las articulaciones del cíngulo o cintura escapular. Luego vamos a hablar de la articulación del hombro, articulación del codo y finalizaremos hablando acerca de las articulaciones de la mano. Esta es una imagen en la que podemos tener una vista posterior y anterior de los huesos del miembro superior, iniciando por el hombro, el cual hace parte la clavícula, que sería este hueso que vemos en la parte de acá, la escápula, que es el hueso que comúnmente llamamos omóplato. Esta es una vista posterior de la escápula y en una vista anterior podríamos observar el acromion de la escápula, el apófisis coracoides. A nivel del brazo tenemos al hueso húmero, que sería este hueso que está aquí. En el antebrazo podemos encontrar el radio y la ulna, que anteriormente se le denominaba cúbito a la ulna, y un truco o una mnemotecnia para recordar e identificar más rápidamente el radio en nuestro antebrazo sería imaginando que nuestro pulgar es la antena del radio. En la mano podemos encontrar a los huesos del carpo, a los metacarpianos y a las falanges, proximal, medial y distal en las puntas. Bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de articulaciones. Y debemos iniciar mencionando que las articulaciones presentes en el miembro superior son articulaciones de tipo sinoviales, que comprenden, estas son articulaciones que comprenden la mayor parte del cuerpo y que tienen en su estructura un cartílago articular en las caras articulares de los huesos que conforman la articulación. Este sería un hueso, este sería otro hueso, esta sería la articulación y este sería el cartílago articular y esta sería la cara articular de este hueso. Esta sería la cara articular de este otro hueso y el cartílago articular. También estas articulaciones tienen una membrana sinovial, que sería esta que vemos aquí, la cual produce sinovia, que es un líquido que va a lubricar esta articulación. Entonces, esta sería la cavidad que se forma, llamada cavidad articular, en el cual vamos a encontrar entonces el líquido sinovial y más exteriormente podemos encontrar a la cápsula articular, que sería una membrana fibrosa a la cual mm, se van a adherir los ligamentos que van a reforzar y estabilizar la articulación y que son los que vamos a pasar a describir en las diferentes articulaciones del miembro superior. Esta sería entonces la estructura de una articulación sinovial simple: cartílago articular, cavidad articular, membrana sinovial y cápsula articular. Bueno, las articulaciones sinoviales también se pueden clasificar de acuerdo a su movimiento. Si el movimiento se hace en un plano, vamos a decir que son articulaciones uniaxiales, como por ejemplo las articulaciones trocoideas o trocleares, en las que uno de los huesos va a actuar como un pivote que rota alrededor de un eje vertical. Un ejemplo de ello es la articulación atlantoaxial entre el atlas y el axis o la radioulnar proximal, de la que ya pues hablaremos más adelante. También tenemos articulaciones de tipo gínglimo, en donde el movimiento pues es en una sola dirección, eh, en un solo plano, ya que pues tiene las dos caras articulares moldeadas una sobre la otra, como podemos observar aquí.
También tenemos articulaciones planas, como por ejemplo las del carpo o las del tarso, en las que pues esta articulación no permite sino un ligero desplazamiento, pero pues en cualquier dirección. Si la articulación se puede hacer un movimiento en dos planos, vamos a decir que es una articulación biaxial, como por ejemplo la articulación sillar o en silla de montar, como la carpo metacarpiana del pulgar, en donde una superficie en forma de silla de montar pues corresponde a una superficie recíprocamente cóncava y convexa. Cóncava y convexa. También tenemos las articulaciones condíleas o elipsoideas, en las que una superficie redonda va a encajar en una cavidad que pues, le corresponde, una cavidad correspondiente. Un ejemplo de ellas son las metacarpofalángicas que vamos a estudiar más adelante. También tenemos articulaciones que pueden hacer movimientos en todos los planos, o en varios planos. Estas serían las articulaciones poliaxiales, como la esferoidea, em, que podemos observar, por ejemplo, en la articulación humeral. Y pues es una superficie convexa, aquí en este caso, que corresponde a una cavidad en forma de cúpula. Esta sería la cavidad en forma de cúpula. Teniendo esto en cuenta, vamos a hablar entonces ahora de las articulaciones del cíngulo o cintura escapular, en donde pues vamos a ver la articulación esternoclavicular entre el esternón y la clavícula, la acromioclavicular entre la clavícula y el acromion de la escápula, y también vamos a revisar los ligamentos accesorios de la escápula. En la articulación esternoclavicular podemos observar, primero que todo, que es una articulación de tipo sinovial sillar, como vemos aquí, y las caras articulares son recíprocamente cóncavo y convexas. Cóncavo y convexas. Están revestidas pues por fibrocartílago y separadas por un disco articular, que sería el que vemos aquí, por lo que sería entonces una articulación sinovial compuesta. Este disco articular la convertiría en una articulación sinovial compuesta. Está reforzada por los ligamentos esternoclaviculares anteriores y posteriores que podemos ver en la parte de atrás anterior, y la del posterior sería correspondientemente en el mismo lugar, en la parte de atrás. Por arriba nos vamos a encontrar el ligamento interclavicular aquí, conectando a las dos clavículas. Y por abajo podemos ver el ligamento costoclavicular extendido entre el primer cartílago costal y la cara inferior de la clavícula. La cápsula entonces pues se va a insertar alrededor de las caras articulares y el disco. Entonces, ahora vamos a revisar la articulación acromioclavicular, que es una articulación sinovial plana compuesta también. Em, es decir, pues que las caras articulares elípticas de la extremidad acromial de la clavícula y el acromion de la escápula se encuentran separadas por un disco articular. La cápsula pues se va a insertar en los bordes de las caras articulares y la cápsula está reforzada por el ligamento acromio clavicular, que sería este ligamento que vemos aquí, que limita los movimientos de esta articulación. Es un ligamento que es corto y que es fuerte. El ligamento coracoclavicular, que lo podemos observar en la parte de acá, que se divide en dos, sería el ligamento trapezoide y el ligamento conoideo o conoide, que también va a estabilizar la articulación y también va a limitar estos movimientos. Ahora pasando a hablar acerca de los ligamentos accesorios de la escápula, son ligamentos que se van a extender entre dos partes de la escápula sin pertenecer directamente a ninguna articulación. De estos vamos a hablar del ligamento
coracoacromial que va del acromion al ligamento, a la apófisis coracoidea, em, que sería este ligamento de aquí. El ligamento transverso superior de la escápula, y de aquí debemos mencionar que el ligamento transverso superior va a cerrar la escotadura de la escápula, que sería esta escotadura que vemos aquí, y la va a transformar en un canal donde va a pasar el nervio supraescapular. Y también tenemos el ligamento transverso inferior, que sería este ligamento de acá, donde va a transformar el surco espinogloideo en un canal donde van a pasar el nervio y los vasos supraescapulares de la fosa supraespinosa a la fosa infraespinosa. Ahora vamos a hablar acerca de la articulación del hombro, la cual es muy importante porque nos va a permitir realizar los movimientos del brazo en relación con el tronco como tal. Esto pues va a requerir de la coordinación de las articulaciones del cíngulo y del húmero. Y esta articulación pues se da entre la cavidad glenoidea em, de la escápula y la cabeza del húmero. Es una articulación sinovial esferoidea, como ya les había comentado, es muy móvil y muy poco profunda, por lo que se aumenta en profundidad con el labrum glenoideo, que sería esta estructura fibrosa que podemos ver aquí. Esta sería la cabeza del húmero y esta sería la cavidad glenoidea de la escápula. Y este el labro glenoideo. Está reforzada por arriba por el ligamento córaco humeral desde em, la parte posterior de la apófisis coracoidea y el húmero. Y la parte anterior y superior de la cápsula va a estar engrosada por los tres ligamentos que se llaman ligamentos glenohumerales, que serían estos de aquí. Este sería el ligamento superior, el ligamento medio y el ligamento inferior. El ligamento humeral transverso que se va a insertar en los tubérculos del húmero, em, lo vemos aquí. Este es un tubérculo, ese sería el otro tubérculo y este ligamento transverso. Entonces va a transformar este surco intertubercular en un canal por donde va a pasar o se va a deslizar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Bueno, los músculos periarticulares van a formar un manguito músculo tendinoso, comúnmente llamado como el manguito rotador, que van a asegurar la estabilidad articular más que los ligamentos que acabamos de describir. Frecuentemente podemos encontrar una bolsa subtendinosa, que sería esta, em, que la podemos llamar bolsa subescapular. Y esta cavidad, esta bolsa subescapular va a comunicar con la cavidad articular de la que habíamos hablado por el foramen que hay entre los ligamentos glenohumerales superior y medio. Sería este de acá. Ujú. Bueno, ahora vamos a hablar de la articulación del codo, que comprende la articulación humerulnar, humerorradial y humerulnar proximal, que forman pues una cavidad articular común con la misma membrana sinovial y varios ligamentos comunes. Esta entonces sería la articulación humerulnar entre el húmero y la ulna. Aquí la podemos ver desde una vista posterior. Esa sería una vista anterior. Este sería el codo, la parte posterior del codo. Esta sería la articulación húmero radial entre el húmero y el radio. Y la articulación radio-ulnar entre el radio y la ulna proximal, más cercana a nuestro tronco. Bueno, su estabilidad depende principalmente de la articulación húmero-ulnar y no afecta en el adulto cuando se extirpa la cabeza del radio.
Bueno, como ya les había comentado, la articulación humeroulnar se da entre el húmero, que sería la tróclea humeral, y la escotadura troclear de la ulna. Esa sería la escotadura troclear de la ulna y la tróclea humeral. Es una articulación de tipo sinovial gínglimo y ahora vamos a hablar de la articulación humerorradial entre el capítulo humeral, que es el húmero, y la cúpula de la cabeza del radio. Em, es de tipo sinovial gínglimo. Sin embargo, actúa como trocoidea en los movimientos de la articulación radioulnar proximal. Y en cuanto a la articulación radioulnar proximal, que es esta de acá, se dan pues entre la circunferencia articular de la cabeza del radio, que sería esta, y la escotadura radial de la ulna. Es una trocoidea que está adaptada para los movimientos de pronosupinación, que vamos a ver más adelante. Estos serían pues entonces los ligamentos principales de esta articulación. Como les comenté, comparten la cápsula articular y la membrana sinovial y también los ligamentos. Vamos a ver primero los ligamentos colaterales, en el cual podemos encontrar el ligamento ulnar en el lado de la ulna, el ligamento colateral radial en el lado del radio. También tenemos el ligamento anular del radio, que sería este de acá. Ahora, en cuanto a la articulación radioulnar distal, tenemos que es una articulación sinovial trocoidea que se da entre la circunferencia articular de la cabeza de la ulna y la escotadura ulnar del radio. Sería esta articulación. Y pues esta articulación está estabilizada por una membrana fibrosa que se llama membrana interósea del radio y la ulna. Y vemos que principalmente los ligamentos que ayudan a reforzar la cápsula articular son los ligamentos radioulnar palmar, que vamos a ver cuando tenemos la mano, eh, la palma de la mano mirando hacia el frente, veremos el radioulnar palmar, y el radioulnar dorsal, que sería este de acá. Y esta sería una posición de supinación y esta sería una posición de pronación. En el movimiento de supinación, nosotros vamos a tener la palma de la mano mirando hacia el frente. Y en el movimiento de la pronación, nosotros vamos a mover la mano de forma tal que la palma de la mano quede mirando hacia atrás. Una mnemotecnia para recordar estas palabras es que decimos que en la supinación se hace el gesto de pedir, con la palma mirando hacia el frente. Entonces, supino, pido, y en la pronación se hace el gesto de donar, de dar. Entonces, movemos la palma de la mano hacia abajo y decimos que supino, pido y pronodono. Ahora finalmente vamos a pasar a revisar las articulaciones de la mano, de la cual hacen parte la articulación radiocarpiana entre el radio y el carpo, la carpiana entre los huesos del carpo, la carpo-metacarpiana entre los huesos del carpo y los metacarpianos, los intermetacarpianas, las intermetacarpianas entre los huesos del metacarpo, la metacarpofalángica entre los huesos metacarpianos y los huesos de la falángicos, perdón, e interfalángicas entre los huesos de las falanges. Bueno, primero vamos a revisar la articulación radiocarpiana. Este sería em, el radio y ese sería el carpo. Ese sería la cara articular carpiana del radio. Y es una articulación sinovial elipsoidea entre el radio y la cara convexa del escafoides, el semilunar, y un disco articular va a separar o excluir la ulna de esta articulación. Esta es una vista palmar y esta es una vista dorsal y vamos a ver que la articulación está estabilizada principalmente
o reforzada por los ligamentos radiocarpianos palmares, que serían estos dos, y radiocarpiano dorsal, que sería este ligamento de acá. También tenemos al ligamento colateral radial, lo podemos ver en una vista palmar aquí, una vista dorsal aquí, y el ligamento colateral ulnar. Podríamos ver aquí y lo podríamos ver aquí. Ahora revisando las articulaciones intercarpianas, mediocarpiana, carpometacarpiana e intermetacarpianas, podemos observar. Pero antes de continuar, vamos a retomar esta diapositiva en el cual quiero mostrarles el ligamento ulnocarpiano palmar y ulnocarpiano dorsal, el cual olvidé mencionarles y que hace parte de la articulación radiocarpiana. Entonces habría un ligamento radiocarpiano palmar y dorsal y un ligamento ulnocarpiano palmar y dorsal. Ahora sí, continuemos. Aquí podemos observar las articulaciones intercarpianas entre los huesos del carpo, el cual tiene una característica que son sinoviales planas, de tipo sinovial plana. También tenemos a las articulaciones mediocarpianas, que es una articulación de tipo sinovial elipsoidea y se da entre la primera y segunda fila de los huesos del carpo. Este sería el ejemplo, como se lo señalo aquí. También tenemos entonces a la articulación carpo-metacarpiana entre los huesos del carpo y los huesos metacarpianos, como podemos observar aquí. Esta articulación es de tipo sinovial plano y también vamos a encontrar a las articulaciones intermetacarpianas, que son entre los huesos metacarpianos y que son de tipo sinovial plano también. Aquí en este corte de tipo coronal podemos observar a los ligamentos intercarpianos interóseos, de los cuales hacen parte pues, de la articulación intercarpiana entre los huesos del carpo, y estos los podríamos observar, por ejemplo, aquí. También de esta articulación, de estas articulaciones intercarpianas hace parte el ligamento radiado del carpo, que podemos observar aquí. Y entre estas articulaciones intercarpianas debemos resaltar la articulación del hueso pisiforme entre el hueso pisiforme y el piramidal, en donde podemos ver dos ligamentos principales, que serían los ligamentos pi- piso ganchoso, que podemos observar aquí, el ligamento piso metacarpiano, que podemos observar aquí. Esta articulación pues tiene una cápsula articular fuerte y esta sería una vista palmar de las articulaciones intercarpianas y de la articulación del hueso pisiforme. Ahora, respecto a las articulaciones carpometacarpianas, podemos recordar, como les había mencionado, que sea entre los huesos del carpo y los huesos metacarpianos. Aquí vamos a encontrar, reforzando esta articulación, a los ligamentos carpometacarpianas palmares desde una vista palmar y a los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales desde una vista dorsal. Esa sería la cápsula de la articulación carpo-metacarpiana del pulgar, la cual es muy fuerte. Esta articulación, recordemos, es de tipo sinovial plana y tienen una cavidad sinovial común que se extiende entre las articulaciones intercarpianas de la segunda fila y las intermetacarpianas. Ahora vamos a revisar las articulaciones intermetacarpianas, que como les había mencionado también son articulaciones sinoviales planas y se dan entre las caras contiguas de los cuatro metacarpianos mediales, que serían estos de acá. La cápsula articular estaría reforzada
delante y atrás por los ligamentos metacarpianos palmares, que podemos observar desde una vista palmar, que serían estos de acá. Esta sería la articulación. Y los ligamentos metacarpianos dorsales que tenemos aquí. Ahora vamos a hablar acerca de las articulaciones metacarpofalángicas, las cuales son articulaciones sinoviales condíleas entre las falanges que serían proximales y la base de la cabeza de los metacarpianos. Esta sería la base de la cabeza de los metacarpianos y esta sería la falange proximal. Bueno, entonces la cápsula articular está reforzada a cada lado por los ligamentos colaterales y los podemos ver. Y por delante, una condensación fibrocartilaginosa sería el ligamento palmar, que se fija fuertemente en la base de la falange y pues va a prestar una inserción adicional a los ligamentos colaterales. Además, pues tres bandas ligamentosas unen los ligamentos palmares de las cuatro articulaciones mediales y estos serían los ligamentos metacarpianos transversos profundos, que serían estos que están acá. Ahora, en cuanto a las articulaciones interfalángicas, estas articulaciones son sinoviales gínglimus y como ya les había comentado, se dan entre las falanges. Son unas articulaciones que son muy similares a los metacarpofalángicas, entonces van a tener los mismos ligamentos, los colaterales, los palmares y básicamente eso sería todo. ¿Alguna duda? No dudes en comunicarte pues con el comité organizador de MOPA. Eh, Muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado la presentación.